Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, los maestros de la sabiduría antigua siempre sostuvieron que el universo, como un todo, es un organismo viviente y que cada vida individual dentro de ese universo está ligada a la vida universal, la cual en realidad pues es una parte inseparable de esa vida. Las formas variadas de vida que pueden ver en la naturaleza parecen estar desligadas y son completamente independientes unas de las otras, pero la sabiduría antigua les dice que esa independencia solo existe en la forma, en el vehículo o cuerpo exterior y material en el que la esencia está encerrada durante ese tiempo. Detrás de esta forma externa existen manifestaciones diferentes, ¿verdad?, expresiones de la misma vida universal que no son independientes entre sí, sino que internamente están unidas las unas a las otras en los planos invisibles de la naturaleza. De ello les hablaré hoy, del proceso de las diferentes manifestaciones que habitan en cada uno de ustedes y más concretamente de la evolución y la involución. Así como un archipiélago de islas, pues parece existir, ¿verdad?, independientemente, cuando en realidad son afloraciones de la misma madre tierra que están conectadas por debajo del agua, o si lo prefieren, pues el ejemplo de los dedos de las manos, que aparentemente están libres hasta cierto punto, cuando en realidad están unidos en la misma mano, o también las hojas de un árbol, que también viven existencias individuales, pero que en realidad forman parte de una unidad mayor. Pues bien, en este caso, el árbol, y así sucede con cada vida individual que forma parte de la vida universal única, pues es el tronco que conecta todo, el vínculo que ata la vida individual a la vida universal, como también a las otras vidas individuales. El tallo de la hoja, pues es el rayo de la divinidad en el núcleo de cada ser. Y así, el concepto de que todos los seres vivos son emanaciones de la vida universal única y que poseen una misma mente, o si lo prefieren, una conexión individual con una mente que lo cubre todo, ¿verdad? Pues esto se encuentra en todas partes del mundo y es reconocida también en expresiones como esas que conocen bien, que Dios está en todas partes, que está en todas las cosas, que Él es el único en todo, ¿verdad? Y que en definitiva están hablando de la vida única, expresándose por ella misma mediante la vasta variedad de formas que pueden ver en todo el universo perceptible. Decía Alexander Pope que todo en los universos está vivo y que todos somos partes de un todo maravilloso, de un todo estupendo, cuyo cuerpo es la naturaleza y Dios su alma. Pero claro, existe una dualidad de espíritu y materia. Cuando se acerca un periodo para que se manifieste un universo exterior y visible, la esencia única de vida se muestra bajo dos aspectos contradictorios: el espíritu o la conciencia por una parte y la materia o vehículo por la otra. Como quiera que sea, espíritu y materia pues no son realidades independientes, sino que son los dos polos opuestos de una sola realidad. De tal forma que, así como la materia no existe sin vida y conciencia en un nivel inferior, así también la conciencia debe tener un vehículo material
ya sea denso o etéreo, con el que pueda autoexpresarse como una conciencia individual. Fíjense, en las entidades más evolucionadas domina el espíritu, mientras que la materia prevalece en las menos evolucionadas. Pero en cada caso, como dicen las escrituras hindúes, no existe materia sin espíritu, ni hay espíritu sin materia. Y es que, así como se necesita una lente para concentrar luz solar difusa y convertirla en un centro brillante y activo, asimismo también se necesita un cuerpo o un vehículo material para concentrar un rayo de la mente universal y convertirlo en una conciencia individual. Una lente más grande y perfectamente transparente, pues lógicamente producirá una concentración de luz mucho más potente que una lente pequeña de transparencia ondulada o de superficie áspera. Del mismo modo, un instrumento o un cuerpo altamente evolucionado admitirá una manifestación más perfecta de la conciencia que habita internamente, y ello será, pues, un instrumento menos perfecto. A través de todo el universo manifestado se puede ver esta dualidad de espíritu y materia. El espíritu o conciencia, ya saben, no puede actuar directamente en la materia bruta, y la doctrina antigua les dice que existen muchas fuerzas y energías intermedias que forman las conexiones y los enlaces entre ellos. ¿Para qué? Pues para habilitar al espíritu para que controle el cuerpo en el cual funciona. Pero permítanme hablarles de evolución e involución. Las doctrinas referentes a evolución e involución seguramente pueden ser mejor entendidas si rastrean el origen de estas dos palabras. Y es que las dos provienen del latín, del verbo latino volvere, que significa hacer girar, enrollar. También ya saben que el prefijo e significa hacia afuera o lejos de, mientras que el prefijo in significa hacia adentro. Así que evolución entonces significa desenrollar o desenvolver algo que está envuelto, que está enrollado, mientras que involución significa envolver o enrollar algo que ha estado desenrollado. Si no, fíjense en el siguiente ejemplo. En la antigüedad, los libros no eran impresos en páginas de papel, ya lo saben, no eran encuadernados en volúmenes, como se hace ahora. La información era inscrita en rollos de pergamino que llamaban manuscritos, y cuando eran leídos, tenían que ser desenrollados poco a poco para exponer lo escrito. A medida que la lectura se efectuaba, el final inferior del manuscrito se desenrollaba, o si quieren, evolucionaba, exponiendo la escritura dentro del manuscrito, que en esos momentos, imagínense, se hallaba oculta, mientras que al mismo tiempo el final superior del manuscrito se enrollaba, es decir, se envolvía. Involución, escondiendo u ocultando lo que ya había sido leído. Pues bien, cuando la vida única se manifiesta como una porción de sí misma, convirtiéndose en un universo visible, al hacerlo, sus dos aspectos fundamentales de materia y espíritu evolucionan alternativamente. En el comienzo de un ciclo de manifestación, la materia está evolucionada, lo que implica que debe haber un subestrato o una base prevista para que se desarrolle una mayor evolución. Y esto es tan solo, pues, un ejemplo que ya ocurrió en las etapas tempranas de la existencia del planeta, cuando la materia dominaba la escena y no se vislumbraban rasgos de vida superior. Así la doctrina antigua les dice que aún en la piedra o el cristal existe una forma de vida, de un orden diferente, eso sí, pero vida al fin y al cabo. No esa clase de vida como la que ordinariamente conocen, pero que sí existe alguna clase de vida en ella. ¿Por qué? Porque vibra, y porque la vibración es vida, y las piedras y los cristales
también siguen ciclos biológicos completos, es decir, nacen, crecen, se relacionan y se transmutan. De alguna manera se combinan entre ellas y tienen, ¿cómo les diría yo?, tienen descendencia. En este caso la materia domina y el espíritu está parcialmente aletargado. A esto se le podría muy bien denominar evolución de la materia e involución del espíritu. Sin embargo, a medida que el proceso se desarrolla y la vida y el espíritu han tenido tiempo para ejercer su influencia sobre la materia, esta última pierde algo de su densidad y se vuelve cada vez más compleja, ¿verdad?, transmutándose en materia para los cuerpos de las plantas, animales y seres humanos, es decir, convirtiéndose en una materia más refinada, más sublime que la de las rocas. En los reinos animal y humano, la vida y el espíritu ganan ascendencia gradualmente y la materia pierde algo de su influencia retardatriz sobre el espíritu. Esto es evolución del espíritu e involución o recesión del aspecto denso de la materia. Así que ya ven, la evolución del espíritu es siempre acompañada por la involución simultánea de la materia. De la misma forma, la evolución de la materia es acompañada por la involución del espíritu. Justamente como se desenrolla el extremo del manuscrito al enrollar simultáneamente el extremo opuesto. El propósito de la vida es, por tanto, alcanzar la plenitud, el desarrollo, la expansión de la conciencia, el crecer desde estados inferiores a estados superiores del ser. Y este avance solo se consigue a través del proceso de evolución. El centro o el núcleo más íntimo de toda unidad de vida o esencia es un rayo, una emanación de la vida universal única, que parte de la isla eterna, del paraíso, del centro del signo. Y es este rayo el que origina y vitaliza toda forma en la naturaleza. Mediante su conexión interna con la vida universal, el rayo tiene dentro de sí un sinnúmero de posibilidades latentes de crecimiento y desarrollo infinitos. Y es de este rayo de donde proviene el impulso ascendente, la fuerza impulsora y propulsora, que es la causa secreta de toda evolución. En el transcurso de su peregrinaje evolutivo, toda esencia individual debe habitar alternativamente todas las formas variadas de la naturaleza, comenzando desde la más inferior, para después ir poco a poco avanzando gradualmente a través de eternidades en los más variados reinos, pudiendo descender y ascender discrecionalmente hasta alcanzar, pues eso, una morada en las esferas superiores. Todo ello sin dirección ni secuencia, necesariamente, ¿verdad? Es decir, una esencia puede habitar un cuerpo de tercera dimensión y de repente puede decidir regresar poco después a integrar un cristal o una planta o un animal. A fin de cuentas, cuando se trata de aprender y experimentar, ¿acaso no tiene sentido que si una esencia necesita profundizar en los rudimentos de la organización, lo puede hacer dentro de un cristal, que son las unidades vivientes mejor organizadas y dotadas geométricamente? ¿No creen que una esencia que necesita avanzar en el terreno de la comunicación pudiera hacerlo eventualmente dentro de una planta, que son los seres que mejor se comunican en los universos, las plantas? O que si quiere interiorizar la lealtad, la fidelidad o el perdón, lo haga desde un humilde perrito, un pequeño perro, un pequeño ser, verdaderos maestros de estos valores. En cada personificación, la esencia gana experiencia y aprende las lecciones que esa personificación particular le ofrece. Eso sí, cuando las lecciones de esa personificación han sido asimiladas y ya no hay más necesidad de experiencias en ese tipo de cuerpo,
El impulso ascendente dentro de la esencia le conduce a buscar nuevas formas superiores a fin de continuar su evolución. De este modo, en su nueva personificación, con su nuevo medio ambiente modificado, la esencia tiene experiencias diferentes y desarrolla facultades distintas hasta hacerlas que funcionen en una perfección relativa. De este modo se asciende otro peldaño más, y después otro, y luego otro, y otro, hasta el infinito. No se me muevan, que enseguida regreso. Vamos a ofrecerles unos mensajes y estamos de vuelta con ustedes. Hasta ahora. Las formas variadas de la naturaleza que personifica la esencia pueden compararse a los peldaños de una escalera, ¿verdad? Una escalera que tira hacia arriba, de la cual la esencia en evolución pues forma parte, y una escalera, ¿verdad?, por la que está subiendo. Simbólicamente, el peldaño más alto de esa escalera lleva al que sube a una plataforma imaginaria, a un objetivo temporal donde puede descansar y recuperarse de su esfuerzo, ¿verdad? Pero el impulso interior no le permite más respiro y pronto descubre que su plataforma soporta en realidad otra escalera evolutiva, otra escalera que comienza ahora a subir para alcanzar cotas superiores, cotas mayores, que percibe débilmente por encima de su cabeza. Bien, debajo de ustedes pueden percibir esencias en la escalera de la vida, en una escala de evolución permanentemente ascendente, pasando desde el átomo, las moléculas y las células, hasta el propio ser humano en su conformación antropomórfica. Todas esas esencias están siendo dirigidas hacia la etapa humana en una marcha ascendente que abarca periodos de tiempo de una duración incomprensible. La doctrina antigua les dice que por encima del ser humano existen otras escaleras que guían hacia alturas aún más inconcebibles, por las cuales algún día, en edades aún por venir, eso sí, pues el propio ser humano comenzará a subir, a ascender. Las posibilidades para alcanzar esa plenitud, ¿verdad?, son infinitas, y el destino del ser humano pues es hasta cierto punto tan grandioso que francamente no se pueden imaginar. Así que, como les dije, la evolución no tiene fin, pero tampoco es una ascensión continua o ininterrumpida. Existen paradas temporales, hay comienzos y finales relativos, pero créanme que nunca ha habido un primer comienzo y que jamás habrá un punto final. Deben observar que el concepto de evolución presentado por la sabiduría antigua, legada por los padres creadores y por tantos maestros, difiere en realidad de la teoría de Darwin. De acuerdo a esta última, son las formas de la naturaleza las que cambian mediante un proceso de selección natural y de la supervivencia del más capacitado, siempre de acuerdo a grados imperceptibles de una forma a otra, ¿verdad? Pero la sabiduría antigua establece que las formas de la naturaleza son relativamente estables, aunque experimentan algunos cambios de superación retardados, pero el verdadero actor del drama de la evolución es la esencia residente, y debe hacerse distinción entre esa esencia y el vehículo o cuerpo que habita. Es decir, la esencia emigra a través de los tiempos, desde las formas inferiores hacia las superiores, y va ascendiendo poco a poco en todos los reinos de la naturaleza hasta que después de eternidades alcanza el reino humano. Por ello la sabiduría antigua consideraba esta evolución, ¿verdad?, como un proceso de desenvoltura
o de desdoblamiento mediante el cual gradualmente se logran expresiones mediante posibilidades latentes e inherentes a la propia esencia. A medida que la esencia avanza y habita formas superiores, existe un despliegue cada vez más impresionante de sus facultades latentes hasta que poco a poco se vuelven realizables. Y así se crea lo que muy bien pudiéramos llamar la escuela de la naturaleza. El universo es una enorme escuela de experiencia para el despliegue de una conciencia mayor en todas las unidades de vida que componen ese universo. La naturaleza, cuando está materializada, es una de las escuelas en las que se ofrecen ciertos cursos de instrucción, vamos a llamarlos así. Todas las esencias que ganan su experiencia en esa gran escuela de la naturaleza empiezan su evolución para este ciclo en determinados momentos del pasado lejano, lo cual hace que muestren diferencias enormes en su desarrollo. Pero claro, no todas ellas pueden beneficiarse por tener las mismas experiencias en este tiempo, y la naturaleza siempre provee una mayor diversidad de desarrollo y la oferta de oportunidades necesarias para personificarse en una vastísima variedad de formas diferentes, que ya conocen. Aparecen en los reinos mineral, vegetal, animal y humano, y en un casi infinito número de subgrados o subdivisiones dentro de ellos. Las esencias menos evolucionadas aceptan un cuerpo en el reino mineral. Aquellas que han avanzado un poco más en su evolución lo aceptan en el reino vegetal y las más avanzadas en el reino animal. Las esencias que han asimilado todo lo que se puede obtener en la existencia en el reino animal avanzan un trecho más y comienzan su evolución en el reino humano, aunque, como ya les dije, pueden eventualmente trascender a los otros niveles en búsqueda de una determinada experiencia. Y es que debido a que las esencias que se encuentran ahora en cuerpos de forma humana comenzaron su viaje, su proceso evolutivo en tiempos diferentes en el pasado lejano, y por lo tanto arribaron a la etapa, a la condición humana en tiempos diferentes, no es sino natural que los seres humanos muestren enormes discrepancias en sus desarrollos. Aquellas esencias que arribaron en la etapa humana hace muchas edades y que consiguientemente tuvieron más oportunidades de reencarnar, lógicamente han avanzado mucho más en su evolución humana y se personifican como entidades, como seres, como personas muy evolucionadas de la humanidad. Es decir, se trata de personas de esencias más antiguas y por tanto de mayor experiencia. Por otro lado, todas aquellas esencias que arribaron a la etapa humana más recientemente aparecen como personas menos evolucionadas, con necesidades distintas. A medida que su desarrollo se desenvuelve, adoptan cuerpos en razas más altamente desarrolladas, y dentro de la raza, las esencias son atraídas a reencarnar en una determinada nación o en una determinada familia que se correspondan lo más acertadamente posible con su propio desarrollo y sus propios deseos, siempre en función de una elección personal que previamente han realizado para poder cumplir fielmente con el programa de experiencias que ha sido previsto por ellas mismas. Es decir, que en esta escuela de la naturaleza nos encontramos siempre con personas diferentes. Aquí conviven simultáneamente esencias que bien pudiéramos decir que están en el preescolar junto con otras esencias que están en grados doctorales. Claro, no hay mucha conexión, no hay mucha comunicación entre ellas, están en un desarrollo distinto. Ninguna es mejor que la otra, simplemente unas están más evolucionadas que otras, porque son más antiguas o porque han estudiado más, es decir, han tenido más experiencias. Así pues, existe un vasto ejército que está desfilando a través de la naturaleza y que constituye un inmenso conjunto de esencias habitando sucesivamente en diversas formas en los reinos inferiores para luego emigrar a formas mucho más elevadas y evolucionadas, aprendiendo y avanzando
por las experiencias que ofrecen las diversas formas de adopción de cuerpos. Las esencias constituyen una corriente constante de entidades nuevas que están en ascenso. Los periodos de tiempo consumidos en estas migraciones de las esencias a través de los reinos de la naturaleza son de duración tan inmensa como para asombrar a cualquier imaginación y exceden en mucho lo que pudiera ser aceptable ahora mismo para todos ustedes. La doctrina antigua afirma que todo en el universo está sometido a una ley absoluta e infalible de causa y efecto, una ley que brinda a toda acción una reacción igual y opuesta. Esta ley gobierna todas las acciones, desde los átomos hasta los universos y todo lo que se encuentra en ellos, visible o no visible, físico, psíquico, mental o espiritual. En la escuela de la experiencia, el profesor es justamente esa ley, la ley de causa y efecto, que es inherente a la naturaleza. Esta ley es conocida en la doctrina antigua con el nombre de la ley del karma. Pero de eso seguiré hablándoles ahora. Permítanme un inciso y de nuevo vuelvo raudo con ustedes. Hasta ahora. Ninguna esencia puede asimilar todo lo que puede ser experimentado en cierta forma de cuerpo durante una sola adopción de ese cuerpo o efusión, o durante una sola vida, ¿verdad?, de ese cuerpo. La evolución de la esencia sería imposible si estuviese limitada a una sola vida o efusión en cualesquiera de las formas de esos cuerpos, ¿verdad?, con el fin de llevar a cabo el propósito de la evolución. De este modo, para poder seguir adelante, la esencia debe tener más y más tiempo. Un tiempo que, ya saben, está asociado al espacio, y la naturaleza verdaderamente provee el tiempo necesario para darle a la esencia nuevas oportunidades, de forma que repetidamente se corporifique en una forma particular y por un buen tiempo, ¿verdad?, pues pueda llegar a volver a tomar nuevos cuerpos, tantos como sean necesarios. La sabiduría antigua establece que la doctrina de volver a tomar cuerpos nuevos debe ser aplicada a toda unidad de vida individual en el universo. Todas las unidades asumen cuerpos o vehículos de diversos tipos, o se corporifican. Todas tienen sus periodos de actividad de diversa duración. Todas desechan sus ropajes desgastados y entran en sus periodos de asimilación y descanso, y todas vuelven a tomar cuerpos nuevos para continuar su evolución. Cuando adoptan cuerpos de carne, pues ya saben, denominan a ese proceso reencarnación, que a mí no me gusta mucho, prefiero hablar de renacimiento, pero bueno, reencarnación es un término formado por tres palabras latinas: re, que significa otra vez, en, que significa en, y carnis, que quiere decir carne, los cuales dan la palabra que significa literalmente otra vez en la carne. Es decir, todas las unidades de vida vuelven a tomar cuerpos nuevos, y solamente aquellos cuerpos que no son de carne no reencarnan. Los que son de carne reencarnan, los demás simplemente cambian. Por lo tanto, reencarnación, pues es un caso especial de volver a tomar un cuerpo, a adoptar un cuerpo. Y todo esto funciona bajo parámetros cíclicos, siguiendo ciclos. Es decir, la doctrina antigua siempre manifestó que toda actividad en la naturaleza, lo cual ya lo conocen ustedes bien, es cíclica. La doctrina antigua siempre manifestó
toda actividad en la naturaleza es cíclica, vuelve una y otra vez, es decir, es repetitiva y consiste en periodos de actividad alternados con otros periodos de descanso. En una escala menor de tiempo, pues pueden ver esta ley de periodicidad o ley de ciclos operando en fenómenos, pues ya los ven, o sea, como el retorno de las estaciones, las mareas altas y las bajas, los días y las noches, el dormir y el estar despierto, etcétera, etcétera. Todo va por ciclos. En una escala mayor de tiempo se aplica el mismo principio mediante adopciones repetidas de cuerpos nuevos, periodos de vida separados por muerte, ¿verdad?, por cambios, seguidos por periodos de descanso en otros estados del ser, seguidos en su turno por otras adopciones nuevas de nuevos cuerpos en el mundo material. Y así, pues no nos sería muy difícil poder hablar, ¿verdad?, sobre lo que bien pudiéramos denominar el aula del ser humano. Fíjense, en el reino humano la evolución progresa mediante experiencias externas e internas. Exteriormente aprenden sus lecciones en el contacto con la naturaleza y con su prójimo. Algunas veces, pues es cierto que aprenden más placenteramente, pero otras veces también saben que se aprende mediante el sufrimiento, el esfuerzo y la lucha, aunque en realidad todo en la naturaleza funciona bajo la ley del mínimo esfuerzo, pero en realidad se pulen con ese ajetreo que les ofrece la vida, se encuentran en diversas circunstancias en las cuales muestran su ingenuidad, ponen a trabajar sus facultades y talentos latentes y desarrollan aspectos como el ánimo, la entereza o la paciencia. Interiormente, el ser humano se encuentra atrapado consigo mismo, está atrapado en una red de fuerzas y energías conflictivas que actúan dentro de su propia naturaleza. Por una parte, sus deseos y sus sentidos y órganos tumultuosos que lo impulsan a actuar en cualquier dirección. Si se utiliza una expresión que aparece en el Bhagavad Gita, ¿verdad? Estos sentidos son estimulados y activados por las necesidades, tentaciones y hasta fascinaciones presentadas por el mundo material. Pero por la otra parte, existe la naturaleza divina del ser humano, de donde se reciben esos impulsos necesarios para ejercer acciones no egoístas y altruistas, que son para servir, para dar, para construir un mundo mejor. Y así, para fortalecerlo en sus esfuerzos, el ser humano también tiene las doctrinas éticas de la religión que lo impulsan a amar a su prójimo, a buscar el reino de los cielos y hacer bien a los demás, como si se lo hiciesen a sí mismos, ¿verdad? El ser humano promedio oscila entre estos aspectos de su naturaleza, unas veces obedeciendo a una parte y otras veces a la parte contraria. Se encuentra como si estuviese en medio de dos polos opuestos que atraen su ser, pero desde luego no es un peón inútil al servicio de ninguno de los dos lados. Posee libre albedrío y puede seguir sus impulsos superiores o ceder a sus impulsos inferiores tanto como le dé la gana. Por sus hechos y pensamientos repetidos, el ser humano tiene poder en sí mismo para modificar su carácter y por lo tanto determinar su propio destino. De tal forma que cuando se dan cuenta que esa ley de causa y efecto controla todas sus acciones y que eso les brinda una reacción de dolor por cada dolor que le ocasionen a otros, así también pueden darse cuenta que pueden beneficiarse por cada acción benéfica que hagan, y esto es lo que les permite ver la sabiduría que entraña comportarse bien con los demás y la locura que implica hacerles daño. Así que al darse cuenta de que quieren experimentar felicidad y armonía, primero deben sembrar esas semillas de felicidad y armonía y luego recoger los frutos. Si a pesar de este conocimiento persisten en actuar de forma contraria al flujo de la naturaleza y brindar infelicidad y penurias a los demás,
Eso es lo que les acarreará una reacción de sufrimiento sobre ustedes mismos como consecuencia de esos actos. No obstante, en cualquier caso, este sufrimiento también tiene su compensación, porque les enseña que no tuvieron voluntad para aprender ninguna otra forma, y ello cambia su atención hacia resultados importantes de la vida que de otra manera pues pudieran haber sido pasados por alto. Les brinda compasión, solidaridad y entendimiento de las penas de los demás. Si no repiten su maldad, el sufrimiento gradualmente se disipará, y si escuchan la voz de su naturaleza más alta, es decir, la intuición, y viven de acuerdo a sus dictados, la vida fluirá tranquila y armoniosamente para ustedes. Y así aprenderán de la experiencia de la vida y poco a poco se volverán más sabios y más apacibles y mejor capacitados para vivir en armonía con los demás. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.